Estar casi listos, así que una Sí. vez live. Muy bien, muy buenas tardes a todos los amigos de Guía, la Academia Virtual. En definitiva, para nosotros es un placer nuevamente estar con ustedes luego de que hemos tenido una jornada académica en cuarentena bastante extensa. Hoy, Día de los Mártires, Día de la Nacionalidad Panameña, estamos realizando y enalteciendo realmente lo que son esos principios y esos valores que nos dejaron esa gesta heroica, precisamente haciendo lo que más nos gusta. Y en ese aspecto, en definitiva, la academia para nosotros es algo importante, fundamental, esencial y que consideramos que es una de las formas adecuadas para poder entonces realizar, en definitiva, todos estos temas académicos y todos estos convivios que hemos estado realizando y compartiendo experiencia con todos ustedes. En la tarde de hoy nosotros vamos a tener un expositor de lujo, el doctor José Félix Sánchez Gallego, quien nos va a traer una exposición realmente novedosa e interesante en el día de hoy, que precisamente va a ser el COVID-19, como muy bien lo ven en la pantalla, justificación o exculpación. No sin antes presentar a nuestro invitado de la tarde de hoy, el doctor José Félix Sánchez Gallego, el cual pues cuenta con una licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Santa María la Antigua, tiene maestría en Derecho Procesal, al igual que posgrado superior en la Universidad de Panamá, algunos diplomados también de esta casa de estudios, tiene maestría y doctorado en la Universidad de Sevilla, España, ha ocupado distintas posiciones dentro del órgano judicial, actualmente es juez de garantía del sistema penal acusatorio y también profesor para los módulos de licenciaturas y maestrías. Pues sin más, luego de esta gran presentación y una apretada síntesis realmente de lo que es la biografía extensa del doctor José Félix Sánchez Gallego, lo dejamos entonces con el auditorio, apreciado doctor. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes a todos y todas. Intentaré aproximarme a la altura de esa presentación que ha hecho el estimado amigo Jorge Chang. Bien, en esta ocasión me corresponde realizar algunas reflexiones en torno a alguna situación altamente lamentable y problemática a nivel general, como es la COVID-19. Me interesa plantear algunos asuntos vinculados con la teoría del delito, con mayor énfasis en la justificación o la exculpación. Para empezar, debo pues comunicar que en todo caso las apreciaciones que les voy a participar responden a mi particular enfoque sobre los asuntos que me corresponde examinar y desde ninguna perspectiva son las apreciaciones que tendrían los honorables jueces que integran el juzgado de garantías del primer circuito judicial de Panamá, donde laboro. Bien, con esto en mente, el programa que hoy día he diseñado consiste en hacer algunas referencias, en primer lugar, a algunos prolegómenos para poder incardinar el asunto objeto de atención. En esa oportunidad voy a hacer mención a algunos asuntos relacionados con el lenguaje, dado que en todo caso la argumentación jurídica se articula por medio del lenguaje. Posteriormente voy a hacer mención al planteamiento del problema. Aquí importa destacar que estas reflexiones que hoy compartiré con ustedes son parte de un artículo que se publicó en la revista Sapiencia hace ya pues algunos meses, un espacio que gentilmente me concedió esa revista para poder expresar algunas ideas. Al momento de realizar el planteamiento del problema, pues abordaré las cuestiones elementales que serán materia de estudio en esta oportunidad.
Posteriormente voy a hacer referencia a algunos de los elementos que integran el delito, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. En cada una de esas escalas valorativas haré algunas puntualizaciones sobre las figuras que en alguna u otra forma las enervan. También importa pues, tener presente que las ideas que tengo en mente son, si se quiere, pues un punto de partida, un camino o algunos caminos sobre este asunto, porque es un tema ampliamente opinable, dado que incluye cuestiones en naturaleza ética y jurídica, por mencionar algunas. Por tanto, no es un tema irrefragable. Ahora, pues, me ocuparé del lenguaje. Este punto no fue abordado en su momento en el artículo del cual he hecho mención, sin embargo, entiendo que es de superlativa importancia en vías de concretar la argumentación jurídica. En términos generales, el lenguaje tiene como fines dar lugar a un proceso de comunicación, y esto involucra el recurso a signos o símbolos. Estos símbolos son fenómenos que a través de un proceso de enfoque mental producen en nuestra percepción alguna relación con algún otro fenómeno. De manera que es superlativamente importante tenerlo presente con miras a proyectar las ideas que se le quieren comunicar a un tribunal y viceversa, al tiempo en que el tribunal realiza el ejercicio de motivación para poder explicar las razones por las cuales adopta determinada postura en una causa. El lenguaje, como indiqué, es una vía para lograr la comunicación. Y la comunicación está integrada básicamente por un emisor, un receptor, un mensaje, un canal y un código. En nuestro medio, pues este código es el idioma, que pues se utiliza para darle curso o proyectar las ideas. Hay, además de esto, un lenguaje artificial y un lenguaje técnico. Frente a estos encontramos un lenguaje natural, que es aquel que aprendemos por ser parte de alguna dinámica social y que generalmente, más allá de adelantar un proceso comunicativo, no tiene alguna función deliberativa en particular. Una situación distinta ocurre con el lenguaje artificial, que sí tiene algunas motivaciones ampliamente particulares y que se dirigen a dotar de pues, contenido a determinados términos. Es por eso que dentro del lenguaje artificial encontramos el lenguaje técnico, que es el que se utiliza en las ciencias para caracterizar palabras de acuerdo con determinados contextos. Dentro de este orden de ideas, también es de recibo tomar en consideración la semántica, que le otorga un significado particular a cada término, de tal suerte que permite realizar un proceso de discriminación unos de otros. Pero no es suficiente solo con el recurso de la semántica, sino que es importante utilizar la semántica paralelo con la filosofía, dado que esta nos permitirá discernir el contenido, sentido y alcance de cada palabra según determinado escenario frente al cual nos encontramos. Este discurso es pertinente dado que impacta de manera decidida en la teoría del delito, dado que al tiempo de analizar determinado problema jurídico es necesario tener presente el sentido y alcance de las instituciones, para de esa forma aproximarnos razonablemente a atender algún problema jurídico en forma correcta. En el caso que esto no sea así, de que las bases no están claras o que haya alguna suerte de ruido más allá de los asuntos acústicos, me refiero a la falta de noción o de conocimiento en cuanto al contenido de determinadas figuras jurídicas, entonces probablemente los problemas no se resolverán en la forma correcta o se incurrirá en aporías de considerable entidad. Por eso es siempre importante tener presente el sentido de las palabras, máxime dentro del lenguaje técnico que utilizamos para poder hacer frente a las situaciones objeto de atención. Bien, ahora me encamino a hacer referencia directamente al problema. En junio del año pasado hubo varias publicaciones, yo voy a hacer mención a dos de ellas. Una de estas salió en La Estrella de Panamá entre mediados y finales de junio del año pasado, a cargo del doctor Luis Prosperi Ramírez. Este sostenía que en razón del aumento
exponencial de los casos con personas que padecían de COVID-19, era razonable que los insumos o los recursos, entendidos estos de manera amplia, personal sanitario especializado, camas y respiradores, que era uno de los puntos sobre los cuales marcaba el acento del doctor Prosperi Ramírez, no fueran suficientes para poder atender la demanda de personas contagiadas. En sentido parecido, el doctor Prado, jefe de docencia de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás, sostenía que en razón de la carencia de recursos debido al aumento de personas contagiadas con la COVID-19, probablemente se aplicaría un proceso de selectividad para determinar a qué personas se atendía y a quiénes no. Desde luego que esta situación podría dar lugar a comprometer la integridad y la salud y la vida de las personas de forma considerable. Por ende, lo que en su momento pensé es, frente a este tipo de circunstancias, ¿cuál sería la situación del personal sanitario? ¿Su comportamiento estaría tipificado? Y si no es así, ¿por qué? ¿O estaría justificado? O, en todo caso, estaría exculpado. Y si se encuentra justificado o exculpado, ¿cuál de las eximentes podría serle aplicada a este personal médico? Claro está que la situación que he planteado dice relación con la falta de insumos, es decir, con cuestiones que se encuentren fuera de las parcelas argumentativas del personal sanitario, con asuntos o problemas que los sobrepasen. Y, desde luego, con la concurrencia de opiniones de observadores entendidos que permitan establecer que efectivamente el personal médico realizó las tareas que le competían dentro de sus atribuciones de manera correcta. Frente a esa circunstancia, ¿cuál sería la respuesta de la teoría general del delito en sede de tipicidad, antijuricidad o culpabilidad? Vale mencionar que en esta oportunidad pues yo me voy a ocupar de la tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. No dejo de reconocer que para algunos autores, muy importantes autores, existe alguna otra categoría que es la punibilidad, que incluye las excusas absolutorias y las condiciones objetivas de punibilidad. No obstante, por no tratarse de alguna mayoría importante en la dogmática, no haré mención a esta categoría. Aparte de que entiendo que derechamente el problema objeto de atención no tendría una solución en sede de punibilidad. Por eso he excluido esta figura. Hoy día, el 9 de enero de 2021, aquel problema que se visualizó en junio de 2020 ha incrementado y se ha recrudecido. Las cifras en este sentido, pues así lo dicen, no vale la pena ahondar en esta dirección, dado que es ampliamente conocido. Ojalá fuera alguna situación crónica la que estoy mencionando, pero lamentablemente no es así. De manera que lo que se permite o lo que se posibilita a través de esta disertación es verificar este dilema médico, que por un lado no puede cumplir del todo con los deberes que le corresponden en razón de la carencia de insumos. Es cierto que este problema pudiese tener algunas otras aristas, otros puntos de vista, pero no han sido objeto de examen en esta oportunidad, de tal suerte que pues no los abordaré. Bien, haré ahora alguna reflexión en torno a la tipicidad, claro está, en una síntesis muy apretada, como también lo manifestaré en cuanto a las otras categorías del delito. La acción se encuentra caracterizada o adjetivizada por diferentes escalas valorativas que permiten dotar de sentido y contenido al delito. Cada una de estas categorías representa alguna fase, por llamarle de alguna manera, con sus propias caracterizaciones. En cuanto a la tipicidad, advertimos que esta es producto de un ejercicio de fragmentariedad que debe llevar a cabo el legislador, con miras a ubicar las conductas que representan mayor lesión a bienes jurídicos de considerable entidad en una sociedad. Y luego de esto, dar ocasión a que se concrete en un tipo penal una prohibición.
de una conducta bien omisiva o de comisión que el legislador ha pues establecido con miras a tutelar algún bien jurídico. Sobre la tutela de bienes jurídicos también debo mencionar que existen diferentes posiciones. Hay quienes son de la opinión que el derecho penal no es lo suficientemente bastante para darle curso a protección de bienes jurídicos y en todo caso la norma se dirige a tutelar o estabilizar propiamente la norma. Mi posición es que el derecho penal sí se dirige, luego de este ejercicio de fragmentariedad, a la tutela de los bienes jurídicos más esenciales dentro de una colectividad. Y en todo caso esto pues responde a un proceso de culturización, dado que existen conductas que se encuentran tipificadas en unas latitudes y en otras no. Por ejemplo, el Código Penal español tiene prevista la figura o el delito, o los delitos contra la corona, cuestión que no forma parte de nuestra idiosincrasia y en vista de esa circunstancia no se encuentra pues previsto. Bien, el tipo tiene una división, un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Como sabrán ustedes ampliamente, el tipo objetivo está integrado por los sujetos activos y sujetos pasivos, que pueden ser simples en el evento de que no haya ninguna caracterización especial, o pueden ser calificados, lo cual acontece generalmente en los tipos especiales, en los cuales estos sujetos están dotados de alguna adjetivización particular. De igual forma encontramos a la conducta o a la acción. Aquí también debemos ubicar el objeto material y por último a la imputación objetiva, que pretende dotar de herramientas para poder atribuir alguna responsabilidad más allá de la responsabilidad objetiva, valga la redundancia. Luego observamos el tipo subjetivo y en este encontramos el dolo, que se encuentra caracterizado por la voluntariedad y por el conocimiento. Al menos esta es la posición general de la doctrina. Y también a la imprudencia o a la culpa, como lo denomina aún nuestra legislación. En el evento de que la persona, el agente, desconozca alguno de los elementos, bien normativos o bien descriptivos, que integran el tipo, se produce un error. Este error puede ser invencible en el caso que da lugar a que definitivamente no haya tipo penal, no se concrete de ninguna manera el tipo. Y por otro lado, hay un error de tipo vencible que da ocasión a que se pueda acudir a la imputación subjetiva por vía de imprudencia si es que ésta se encuentra registrada dentro del tipo pertinente. En nuestro caso, según nuestra legislación, solo contamos con un error de tipo invencible. El problema que he planteado entiendo que no puede subsumirse en fase de tipicidad o en la categoría que acapara nuestra atención en esta ocasión. Esto es así debido a que entiendo que la acción que adelanta el personal sanitario bien pudiese racionalmente tener algún encuadre típico dentro de alguna de las normas que regulan los delitos contra la vida y la integridad personal. Por otro lado, entiendo que el error tampoco es de recibo en esta ocasión, debido a que nos parece que en razón de la formación del personal sanitario es altamente improbable que no conozca los elementos que integran el tipo. Por ende, la solución al asunto no puede materializarse en sede de tipicidad y es necesario seguir avanzando en las escalas valorativas que integran el delito con miras a establecer si existe algunas otras herramientas que pudiesen darle alguna respuesta al problema planteado. Así las cosas, en la siguiente escala que examinamos, verificamos lo relacionado con la antijuricidad. Y la antijuricidad, en términos generales, consiste en contradicción entre determinado comportamiento y el derecho. Aquí es de recibo mencionar que la legislación está compuesta por normas prohibitivas, es decir, por estatutos de determinación que pretenden que la persona incurra en determinada conducta u omisión. Pero el ordenamiento también está compuesto por normas permisivas, que da ocasión a que determinada conducta, pese a que encuentre un encuadre típico en el ordenamiento jurídico, se encuentre validada por por diferentes razones que el legislador ha considerado. En este último caso nos encontramos frente a las denominadas causas de justificación. Estas causas de justificación se encuentran
fundamentadas básicamente en dos resortes, que utilizaré ahora para los fines de esta presentación porque el asunto es un tanto más amplio. El primero de ellos es la ausencia de interés y que se concreta a través del consentimiento, y el segundo está relacionado con el interés preponderante, caso en el cual el legislador advierte que coliden intereses, pero uno de ellos se encuentra por encima del otro, y esto da ocasión a que se privilegie ese interés y se justifique el comportamiento de la persona. A mi modo de ver las cosas, el principio de inexigibilidad a otra conducta también es cofundamentador de las causas de justificación. Es decir, que este no es patrimonio exclusivo de la culpabilidad como entiende la doctrina mayoritaria, sino que también informa a las circunstancias que justifican. Ahora, es necesario hacer referencia a las consecuencias o efectos que se demanan o dimanan una vez tenga ocasión una conducta justificada. La primera de ellas es que ésta se encuentra validada por el ordenamiento jurídico, pese a que encuentra alguna incardinación típica en alguna norma, el ordenamiento igualmente la justifica, si es que tiene lugar alguna eximente justificante. Aquí no ha faltado algún autor que ha considerado que este argumento es una contradicción de importancia, dado que carece de sentido que, por un lado, determinada conducta o comportamiento se encuentre previsto en un tipo y a la vez justificado. A mi modo de ver las cosas, esto es posible. Se debe realizar algún ejercicio encaminado a determinar si la conducta encuadra en un tipo, pero esto es diferente a estimar si efectivamente hay alguna contrariedad con el ordenamiento, es decir, si hay antijuricidad. También aquí es de recibo mencionar que algún sector de la doctrina ha entendido que la tipicidad y la antijuricidad forman un conjunto, en tanto que la culpabilidad integra alguna otra categoría. Esto implicará alguna concepción dual del delito, bimembre, entre tipicidad y antijuricidad, por un lado, y por otra parte la culpabilidad. Pero para los efectos de esta exposición, yo he seguido a la doctrina mayoritaria, que entiende que existen diferencias valorativas entre tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, y no es dable examinarlas en una sola categoría o fase. Bien, decía entonces que el efecto principal es que la conducta está justificada, está aprobada por el ordenamiento jurídico. Esto implica, desde luego, que no existe la posibilidad de atribuir injusto a nadie. Ni autores, ni cómplices de ninguna naturaleza pueden ser objetos de reproche, en razón de que la conducta está avalada por el ordenamiento jurídico. Esto también permite a que no haya lugar a que se materialice alguna responsabilidad civil, salvo algunos supuestos de estado de necesidad por propiciarse algún enriquecimiento. Pero la regla general es que no da ocasión una conducta justificada a que se concrete alguna responsabilidad civil, precisamente porque la propia ley ha avalado la conducta. No hay lugar tampoco a aplicación de medidas de seguridad. En nuestro medio es posible acudir al error, dado que existe alguna normativa que en alguna u otra forma se ocupa del asunto. Bien, en nuestra legislación advertimos como causas justificantes, luego de haber señalado los efectos, el cumplimiento de un deber legal o ejercicio legítimo de un derecho. No pretendo realizar algunas aproximaciones muy acabadas de las justificantes, ni tampoco de las circunstancias que exculpan. Diré, por lo menos en la situación que ahora acapara nuestra atención, que en este supuesto es necesario examinar el conjunto del ordenamiento jurídico para ubicar si efectivamente la gente ha cumplido con algún deber que se encuentra establecido en la ley o ha dado lugar al ejercicio de un derecho que también debe tener asidero legal. Hay quienes entienden que en este caso no nos encontramos frente a alguna circunstancia justificante, dado que si bien determinado comportamiento da ocasión a que se cumpla con un deber o que se ejercite un derecho, la conducta en sí no tendría ningún encuadre típico. Pero lo cierto es que en nuestro medio pues sí que aparece regulada como causa de justificación. Por otro lado, contamos con la legítima defensa, en la cual hay alguna dualidad de circunstancias. Por un lado, quien se defiende por medio de esta eximente hace valer algún interés particular que le corresponde, pero también en vista de que se produce alguna agresión ilegítima,
entonces el ordenamiento se coloca de parte de este agente, lo cual implica que hay alguna reafirmación de la plataforma jurídica correspondiente. Los requisitos que se exigen para que se materialice la legítima defensa consisten en la agresión ilegítima, que es preceptiva. Sin agresión ilegítima no habrá legítima defensa. También se requiere que haya alguna reacción racional por parte del agente. Fíjese que la norma no habla de proporcionalidad, esto es importante tenerlo presente. Y por último, debe haber una falta de provocación por parte del sujeto. Estos con miras a evitar que haya algún abuso del derecho. Y por último, la ley se ocupa del estado de necesidad. En este caso, advertimos que existe algún peligro o alguna situación de peligro que se dirige contra intereses legítimos y que solo puede conjurarse a través de la afectación en otros intereses. Esta cuestión no puede resolverse ni por medio de la legítima defensa, ni a través del cumplimiento de un deber legal, ni del ejercicio legítimo de un derecho. En el estado de necesidad es posible incluso atender a bienes supraindividuales. Es razón que uno de los propósitos que guía a esta eximente es lograr la paz social. Importa destacar que para que se materialice esta figura se requiere en primer lugar que haya una situación de necesidad. Esto es lo que la agresión injusta es para la legítima defensa, es decir, es un requisito preceptivo. No debe haber sido causado por el agente, se debe utilizar un medio racional para hacerle frente a la situación, y aparte de esto no debe haber obligación de sacrificio en el agente, como podría tener lugar con determinados oficios o profesiones. Piénsese, por ejemplo, en un bombero que está llamado a hacerle frente a algún incendio que se produce y no puede echar mano del estado de necesidad para no cumplir con el rol social que le corresponde. Claro está, sin que esto involucre que éste deba inmolarse. Es muy importante tener presente que el estado de necesidad permite el auxilio necesario. ¿Qué significa esto? Que un tercero se encuentra en la posibilidad de atender el peligro o la situación que atraviesa el necesitado, en razón de que por alguna situación particular este no está en posición de poder solventar la problemática que le aqueja. Dentro de este contexto encontramos una modalidad también de estado de necesidad, que es la colisión de deberes. En términos generales, esto significa que determinada persona cumple con determinada obligación y deja de cumplir otra, debido a las particulares situaciones frente a las que cuenta o se enfrenta. Esto es relevante para decidir la cuestión que nos ocupa, como veremos más adelante. Aquí también importa tomar en cuenta que el legislador panameño se ha ocupado del estado de necesidad justificante, que es el que estamos examinando, y este tiene lugar cuando haya intereses que son disímiles y que colidan, por ejemplo, patrimonio contra vida, ¿ya? Y esto significa que en nuestro caso se ha tomado partida o se ha decantado por la teoría de la diferenciación, tal y cual ocurre en Alemania, que pues tiene previsto un estado de necesidad justificante y un estado de necesidad exculpante según los bienes que colidan. En el estado de necesidad exculpante los bienes que coliden serán idénticos, vida contra vida, por ejemplo, por mencionar un caso. Frente a esta teoría de la diferenciación existe una teoría de la dualidad que entiende que el estado de necesidad es causa de justificación en toda circunstancia sin importar los intereses que colidan, seguida por la minoría de los autores, pero muy importantes, entre ellos Gimbernat Ordeit. De hecho, la situación relacionada con la colisión de deberes que les he mencionado puede ser seguida en un texto muy importante a cargo de Cuerda Rieso, que tiene el mismo nombre, y que tiene un prólogo muy interesante a cargo de Gimbernat Ordeit. Bien, ahora corresponde pues examinar la culpabilidad. La culpabilidad en términos generales es imputación personal. Es la atribución definitiva de un injusto, es decir, de una acción típica y antijurídica a alguna persona. Los efectos son obviamente distintos porque las escalas valorativas son diferentes. Son diferentes a la culpabilidad, a la antijuricidad, perdón. Así, en sede de culpabilidad o de exculpación, en el caso que se produzca esta, advertimos que el hecho efectivamente es antijurídico. Y como es antijurídico, la exculpación, es decir, aquello que
da lugar a enervar la culpabilidad, permite o alcanza exclusivamente al autor, que no sería castigado, pero el resto de las personas, los que han participado en la gestión criminal como partícipes, sí que serían castigados, porque la culpabilidad es de orden personal. Entonces, alguna causa de exculpación se dirige exclusivamente a el autor. Aparte de esto, como el hecho es antijurídico, es posible acudir a la responsabilidad civil. Es dable también aplicar medidas de seguridad. En nuestro medio advierto alguna problemática, dado que no hay normas específicas para atender los errores sobre las causas de exculpación, lo que sí acontece, como ya he tenido ocasión de mencionar, en justificación. Bien, ahora importa también tener presente que la culpabilidad está integrada por 3 elementos, al menos así lo ha entendido la doctrina mayoritaria. Estos consisten en la posibilidad de relacionarse con el entorno, el conocimiento de la condición antijurídica de la conducta y la inexigibilidad de otro comportamiento conforme a derecho penal. Esta distinción pues, es relevante porque me permite abordar la temática subsiguiente, la causa de exclusión y de disculpa. Esta diferenciación ha sido desarrollada con mayor interés por parte de la dogmática penal alemana. Hay quienes entienden que no cuenta con algún rigor práctico y que es un asunto que involucra solo a cuestiones de orden científicas. Pero a mí me parece que tiene contenido suficiente, sobre todo para plantarle cara al problema objeto de atención. Entre las causas de exclusión están aquellas en las cuales no se vislumbra de ninguna manera culpabilidad. Esto es, la falta de conocimiento absoluto de la condición antijurídica del comportamiento. Esto es el error de prohibición invencible que está previsto en nuestro medio. Y aparte de esto encontramos la inimputabilidad, es decir, la falta de posibilidad que tiene la persona de relacionarse con su entorno correctamente y de motivarse para el cumplimiento de las normas de determinación. En la disculpa advertimos que existe alguna situación particular en la cual, por alguna suerte de disminución de el desvalor de la acción y del desvalor del el acto, del resultado, el legislador entiende que debe haber alguna suerte de indulgencia con el agente y esto da ocasión a que no haya algún castigo. Esta situación se encuentra informada por el principio de inexigibilidad de otra conducta. Debo mencionar que este acerto es objeto de algunas censuras, particularmente Roxin entiende que este principio no es suficiente para poder sostener la falta de castigo. Y a su modo de ver las cosas, la problemática debe resolverse con base en las pautas de la política criminal, lo cual significa visualizar si es necesaria la pena, es decir, si concurren las situaciones para dar ocasión a la prevención general y especial. Si esto no es así, entonces por cuestiones de política criminal no se castiga. Bien, me voy a ocupar ahora de las causas de disculpa. Esto en sintonía con la argumentación que he participado hasta aquí. En nuestro medio advertimos la obediencia debida, en la cual hay alguna relación funcional donde un individuo sigue pautas o directrices que le ha pues, comunicado a alguna persona con la cual cuenta alguna relación de subordinación jurídica y se encuentra en consecuencia en una situación de anormalidad motivacional por las cuales no es posible atribuirle culpabilidad, es decir, el injusto. Luego encontramos la coacción moral o psicológica y el miedo insuperable. No es materia de discusión en esta ocasión, sin embargo, las fronteras entre estas dos eximentes me parecen muy tenues y es hartamente complicado realizar un ejercicio oclusivo encaminado a seleccionar una u otra por el parecido que cuentan al momento en que el legislador ha tipificado sus elementos, dado que, a mi modo de ver las cosas, las causas de justificación y las causas de exculpación, al igual que la tentativa, son tipos. Y por último, el estado de necesidad. Vale mencionar que básicamente los requisitos que se requieren para el estado de necesidad justificante son los mismos que se precisan para el exculpante, salvo que
hay una distinción en cuanto a los bienes que coliden, como ya he tenido ocasión de mencionar. Acá nos encontramos básicamente a bienes o a intereses, para ser más precisos, que son equivalentes. Aquí también importa mencionar que estas reflexiones, en alguna u otra medida, derivan de las puntualizaciones de Hegel y Kant con las teorías de la adecuidad y del conflicto, que han materializado un estado de necesidad justificante y otro exculpante según los bienes que colidan. Ahora bien, examinados los elementos elementales acerca de la teoría del delito, corresponde establecer en qué categoría, una vez que ya ha sido descartada la tipicidad, en cuál de las categorías pudiese ubicarse el problema que he planteado. Aquí debo reiterar que la situación debe ser analizada conforme a los contornos que he mencionado para poder llegar a alguna aproximación. Tal cual he participado, existen otras situaciones que pudiesen analizarse, pero que no han sido objeto de atención. A mi modo de ver las cosas, el problema que les he comunicado puede resolverse o debería resolverse, entiendo, en sede de justificación, en razón de las particulares situaciones en las que se encuentra el personal sanitario o se encontraría el personal sanitario según he descrito. Esto pues involucraría que hay alguna problemática que se encuentra, me refiero particularmente a el abastecimiento de insumos fuera de las parcelas organizativas de los facultativos. Aparte de esto, que se debe contar con la concurrencia de observadores entendidos que den cuenta de una praxis adecuada por parte de los profesionales de la medicina. Esto se materializaría en sede de justificación en razón de que la conducta así descrita estaría permitida o avalada por el ordenamiento jurídico. No habría lugar a la responsabilidad de ninguno de los intervinientes, ni autores ni partícipes. Además, tampoco se materializaría alguna responsabilidad civil. Y al menos en nuestro medio, que es una cuestión muy particular, existe cobertura en la legislación para hacerle frente a algún error en el supuesto que éste acontezca. Claro está que no debería ser el caso según la situación que he tenido ocasión de manifestar. En sede de exculpación la situación sería diferente, por eso me parece que no es de recibo acoger los lineamientos de esta categoría valorativa del delito. Esto es así debido a que sí se materializaría la atribución del injusto a los partícipes, habría lugar a la responsabilidad civil, por mencionar algunas cuestiones, y no hay en nuestro medio alguna regulación en torno al error, pese a la alta cantidad de circunstancias que libran de culpabilidad en nuestro entorno y de los requisitos tan complicados que el legislador ha establecido, particularmente en el miedo insuperable. El legislador ha llegado a considerar que el miedo debe ser real. Esto a mí no me parece correcto. Yo entiendo que la persona que se encuentra dentro de la eximente de miedo insuperable, generalmente, pues el miedo será real. Lo que no es real es el agente detonador del miedo. Bien, entonces, bajo las premisas planteadas, entiendo que el problema se resolvería en sede de justificación. Ahora vale establecer en cuál de las circunstancias justificantes podría atenderse el asunto. Debo descartar el cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo de un derecho en atención a que los contornos de esta eximente se encuentran dirigidas a resolver alguna situación deliberativa en el plano individual o particular. Además, estos mismos contornos no permiten que haya ocasión a un auxilio necesario. Por ende, me parece que esta eximente no tendría ocasión o espacio en el caso que nos ocupa. Tampoco es de recibo utilizar como referencia la legítima defensa, porque esta precisa de una agresión, cuestión que no se advierte en el problema que he tenido ocasión de comunicarles. Por tanto, esta circunstancia justificante no debe ser tomada en consideración. Entiendo que el estado de necesidad justificante es el remedio para atender el caso que nos ocupa, o me parece que es el remedio más idóneo según mi perspectiva. En este sentido, pues debo puntualizar que el estado de necesidad permite, como ya he tenido ocasión de afirmar, un auxilio necesario.
Es decir, el supuesto en el cual determinada persona, un auxiliador, acude a prestar alguna asistencia a quien padece una situación de necesidad. En este caso estaríamos frente al personal sanitario y frente o ante el sujeto que padece de la COVID-19. Luego sí que se materializa el auxilio necesario. Pero particularmente entiendo que en este supuesto se está frente a una colisión de deberes, en razón de que se atiende o se cumple con una obligación, esto es atender a un paciente y se deja de atender otro, lo cual podría provocar incluso hasta la muerte de esta otra persona, probablemente. Aquí quizás encontramos algún problema debido a que la colisión de deberes no se encuentra regulada dentro de nuestra legislación como sí lo está en el Código Penal español. Sin embargo, desde mi enfoque, esto no es suficiente para no darle lugar a la figura objeto de atención. Esto es así debido a que existen circunstancias parecidas a estas. Y me explico. En la parte general del Código Penal no se encuentra con la figura de la coautoría. Sin embargo, al examinar la parte especial, observamos que existen tipos que son de carácter plurisubjetivos. Piénsese en la asociación ilícita o en la conspiración, en los cuales se requiere el concurso de varias personas para poder materializar el tipo. Y en este caso, el hecho de todos los que participan les pertenece a cada uno de ellos y no puede haber alguna división en estratos. Por eso no hay lugar a participación, hay lugar a coautoría. Luego, pese a que la coautoría no está establecida en la parte general, sí la advertimos en alguna forma en la parte especial. Por otro lado, al tiempo de resolver el concurso de leyes, la ley ha establecido de manera particular el principio de especialidad, el cual en términos generales significa que la ley especial deroga a la general. Pero este no es el único criterio que sirve para resolver el concurso de leyes en nuestro medio, pese a que aparezca previsto la especialidad exclusivamente. Por ejemplo, en materia del delito de abuso de autoridad, advertimos que se acude a este si es que el agente, el sujeto activo calificado, no ha incurrido en alguno de los otros tipos que tiene alguna reglamentación específica. Pienses en el peculado, pienses en la corrupción. Si la persona o el agente no incurre en alguno de esos tipos, pero en su conducta se advierte algún despropósito censurable y que interesa al derecho penal, es posible acudir de manera subsidiaria al abuso de autoridad, lo cual significa en consecuencia que pese a que el principio de subsidiariedad no se encuentre regulado en la parte general para atender el conflicto de leyes, sí que se advierte en la parte especial. Por último, la ley tiene establecido la figura del error de tipo, y este error cuenta con diferentes modalidades. Por ejemplo, el error en persona, el aberratio ictius o el error en el golpe, por mencionar algunos. El legislador ciertamente se ha ocupado del error en persona, lo cual a mí me parece que no era necesario, porque al tratarse de una modalidad de error de tipo, muy bien pudiese aplicarse sin que hubiese alguna regulación particular en torno a este. Pero no se cuenta en la legislación con el error en el golpe o el aberratio ictius. Pero esto no significa que este no deba ser aplicable, porque es una modalidad de error de tipo. Lo mismo ocurre, a mi modo de ver las cosas, con la colisión de deberes. Es una modalidad de estado de necesidad y no requiere específicamente una regulación especial para su aplicación, tal cual he tenido ocasión de argumentar desde mi perspectiva. Vale mencionar que en casos límite, como el que tenemos ocasión de examinar, los límites o las fronteras de la justificación se atenúan. Por eso la salida en sede de justificación también me parece correcta. Ahora bien, debo puntualizar que una parte importante y, si se quiere, mayoritaria de la doctrina entiende que la vida no puede de ninguna manera instrumentalizarse porque es uno de los puntos esenciales sobre los cuales gravita el derecho penal. Por eso la solución a este asunto no podría ubicarse en sede de justificación, como he tenido ocasión de comunicar,
sino en sede de culpabilidad por vía de alguna circunstancia que exculpe. Aparte de esto, existen algunas otras respuestas a este asunto. Por ejemplo, la teoría de la responsabilidad por el hecho, que es una categoría intermedia entre la justificación y la exculpación, en la cual se incluyen casos límites, como este. O la teoría del espacio libre del derecho, que considera que frente a situaciones como la que nos ocupa, o de otro tipo de casos, como los planteados por el filósofo griego Carneades, con la famosa tabla de Carneades, o el caso de guardagujas de Belzel, o el caso de los alpinistas, o el caso de la medusa, en ese tipo de casos o situaciones límites, el Estado retira sus normas y en consecuencia se aceptaría la respuesta que cada persona brinde a su situación en particular. Con esto, pues quiero decir que la situación planteada, o quiero reiterar más bien que la situación planteada es un tema ampliamente opinable y que existen diferentes oportunidades u opiniones para poder hacerle frente a la problemática descrita. En todo caso, como ya he tenido ocasión de manifestar, prefiero los debates abiertos y con interrogantes, al menos en buena parte de las veces. Bien, con esto pues culmino mi intervención. Quiero agradecer al Grupo Guía nuevamente por haberme concedido este espacio para hablar con ustedes en esta ocasión y sobre todo para hablar de ciencia penal. Muchas Muy gracias y bien, buenas doctor. tardes. Hay una serie de preguntas y cuestionamientos acá que hemos dejado hasta el final para apreciar en definitiva pues su magistral intervención. Y es precisamente con relación a este estado de necesidad desde el punto de vista de la colisión de deberes. Lógicamente estamos en una de las situaciones más críticas en este momento en el tema del COVID. Y dentro de los anuncios que se está haciendo, probablemente ante la congestión que existan de los hospitales y la saturación que pueda darse, Dios quiera que no sea así, pero es un análisis que estamos haciendo o una proyección que pudiera darse, esperemos que no sea así, pues probablemente estemos en esa situación, en donde tal vez los médicos tengan que elegir quién vive y quién muere, que es una situación netamente, como se le conoce, como estado de guerra, en donde las personas, lógicamente, en una situación como esta, el cuerpo médico tiene que decidir con relación a esto. Y no habrá quien haga falta en su momento, luego de salir de todo este tema que está viviendo el mundo, de personas que se van a sentir afectadas, lógicamente por ello, y van a accionar de forma jurídica con relación a lo que ellos consideran, pues, algo que no era correcto desde su óptica o su punto de vista. Es decir, imaginemos en un caso hipotético que Dios no lo quiera, pues un familiar cercano nuestro esté en una situación de estas, resulta ser que vaya a una unidad hospitalaria y producto de la situación de la congestión, que es una proyección, no se le puede brindar la atención. Lógicamente, cuando nos afecta de forma directa, entonces podemos entender de manera más práctica lo que nos está explicando el doctor. Probablemente allí entraríamos entonces en una posibilidad de estado de necesidad, sobre todo en el tema de la colisión de deberes. Ahora bien, surgen algunas incógnitas con relación a ello. Por un lado, de lo que usted acaba de mencionar, la falta real de redacción desde el punto de vista del Código Penal sustantivo con relación a esto, ver cómo poder entonces compensar esta situación, que muy bien usted lo ha explicado con relación a los temas de coautoría y todo esto que nos ha mencionado, pero por el otro lado también verificar el tema de las normas reales y concretas que puedan existir para poder entonces aplicar esto. Vamos a poner, muy probablemente se utilice algo o alguna normativa del Código Sanitario, o muy probablemente se creen o se estipulen algunos decretos cuando ocurra esta situación. Entonces, ¿cómo realmente entender ese concepto, específicamente ese estado de necesidad? ¿Hasta qué punto realmente de su óptica puede ser viable? Y verificar entonces si pudiéramos estar en estos escenarios que pudieran llegar hacia los tribunales, que es parte de lo que pudiera también darse, ¿no? Bien, muy interesante. Pues aquí hay algunas cuestiones que debo puntualizar. En primer lugar, a mí me parece que la sede natural para atender este tipo de problemas es el juicio oral, dado que en razón del desahogo de la prueba, es posible que quien aduzca alguna eximente pueda proponer pruebas para de esa forma
dar ocasión a la acreditación de la eximente que pretende. Quien alega una eximente, quien alega un error, debe probarlo. De manera en consecuencia que se requiere de alguna actividad probatoria relevante para poder establecer que efectivamente, según he tenido yo ocasión de plantear, hubo alguna suerte de falta de insumos que sobrepasó las fronteras organizativas de determinados facultativos y que eso dio lugar a que hubiese alguna afectación de considerable entidad a la integridad o a la vida humana de alguna persona. También es necesario que dentro de ese contexto se ubique la presencia de observadores entendidos e imparciales que permitan dar fe de la buena praxis médica. Eso daría ocasión a que se pudiera materializar alguna eximente, pues la que he planteado yo es el estado de necesidad como un remedio a la circunstancia que he tenido ocasión de manifestar con los contornos que he planteado. Claro está que, como también he dicho, es en todo caso un camino, si es que se le quiere denominar en alguna manera. ¿Por qué estado de necesidad? Porque esta eximente permite la concurrencia de la figura del auxilio necesario y la figura de la colisión de deberes. Esta colisión de deberes involucra deberes de acción o de omisión. Determinada persona, determinado facultativo está en el deber de llevar a cabo una serie de obligaciones en todo momento, pero por condiciones particulares que deberían ser acreditadas de manera clara en el juicio, entonces no puede hacerlo. Entonces es importante que se verifique que existen algunas situaciones de necesidad que motivaron a que hubiese un auxilio necesario, que motivaron a que no hubiese otra forma distinta de atender el asunto y que motivaron a que se desatendiera un deber con el fin de cumplir otro. Son varias circunstancias que deberían verificarse y utilizar pruebas para poder dotar de contenido a cada una de estas circunstancias que se requieren para validar un estado de necesidad. Si esto no es así, entonces podría no prosperar esta figura o podría prosperar alguna otra, si es que la iniciativa que se pretende por parte del litigante es otra, ¿ya? Aquí sí debo mencionar que las dos últimas que les comuniqué, la responsabilidad por el hecho y el espacio libre del derecho, a mi modo de ver las cosas, son un poco complicadas de aplicar en nuestro medio porque no encuentro al menos claridad para poder incardinarlas en el ordenamiento jurídico nacional. Pero las otras posibilidades se encuentran abiertas, bien en justificación o bien en exculpación, como he dicho, que entiende la doctrina que sería el escenario por antonomasia para llevar a cabo un ejercicio de esta naturaleza. Entonces, es un asunto que requiere de prueba de los diferentes elementos que conforman el estado de necesidad y particularmente de la situación que materializa la colisión de deberes para que se pueda concretar la eximente que pues les he participado en una breve síntesis en esta ocasión. Apreciado doctor, imaginemos en caso tal que nosotros estemos en representación del médico. Pongamos un contexto. A mí me gusta colocar bastantes ejemplos porque creo que así se capta de una forma más rápida todo este contenido maravilloso que usted nos ha brindado. Pongamos el contexto que yo estoy defendiendo al médico y lógicamente usted nos ha planteado que probablemente este tema de justificación o exculpación va a ser un debate específicamente en el tema de juicio oral. Quiere decir esto, apreciado doctor, que lógicamente va a tener entonces que esta persona va a pasar por un proceso muy lógicamente de imputación, de una acusación para entonces poder llegar hasta juicio oral. La pregunta está realmente en este sentido es, a pesar de que lógicamente y de manera clara, como usted lo ha ido explicando, ese estado de necesidad justificante con relación a la colisión de deberes pudiera probablemente en el juicio oral darle la posibilidad de tener un veredicto de no culpable, pero tendrá que pasar entonces, en este caso hipotético, hasta el juicio. Con ese tema lo quiero conectar con otra figura, apreciado doctor, que es el 233, específicamente con relación al tema de la legítima defensa, que es una
de los conceptos que hemos abordado de forma muy rápida en esta intervención, pero que me parece interesante porque se habla, palabras más, palabras menos, vinculándolo con el artículo 32, específicamente de que no será prendido una persona a la cual se le logre acreditar en su momento un tema de legítima defensa. Estamos hablando, si lo ubicáramos dentro de las fases del sistema penal, estaríamos hablando entonces básicamente de las audiencias preliminares o previas. Y ayer, casualmente, estábamos en un análisis con nuestra apreciada amiga, la fiscal Yamile Pimentel, y estábamos conversando con relación a eso. Y sí me gustaría también ver su punto de vista, del punto sobre todo académico, con relación a esta figura. Y si tal vez, a pesar de que no habla específicamente de este concepto de estado de necesidad justificante, la norma en ese artículo, si tal vez pudiéramos por ahí de repente verla o analizarla, como usted mencionaba hace un rato, que a pesar de no estar, se pudieran analizar, traer derivados como el tema de la coautoría. Bien, la pregunta es extremadamente interesante. En este sentido, debo manifestar que al momento de redactar el artículo que da ocasión a esta intervención, he manifestado, como también he propuesto en esta oportunidad, que el escenario general para abordar este tipo de problemas es el juicio, lo cual no implica que el asunto pudiese resolverse en otra fase del proceso. No obstante, para que esto ocurra, deberán existir elementos superlativamente claros para que no se aperture una investigación, que pudiese ser el caso, que no se dé lugar a aperturar una investigación. Aquí, pues, habría que tener en mente que la imputación persigue básicamente el inicio de una investigación. Yo soy de la opinión que las reflexiones que deben realizarse en esa oportunidad deben contextualizarse en esa dimensión, es decir, verificar la apertura de alguna investigación. Adelantar un ejercicio más acabado, fuera de la imputación, a mi modo de ver las cosas, daría lugar a vaciar de contenido esta figura y el resto del proceso. Porque hay que tener en mente que es decir, el proceso es una sucesión ordenada de actos, lo cual significa que en cada acto procesal o en cada momento procesal debe haber alguna discusión distinguida por la pertinencia que corresponde a esa etapa. Quizás es posible que en sede de imputación aparezca debidamente establecido que no hay lugar a aperturar una investigación, pero por las complejidades de este tipo de casos, me parecería un poco complicado que eso ocurra. Con relación a lo previsto en el artículo 223 del Código Procesal Penal, he tenido ocasión de resolver algunas cuestiones vinculadas con este asunto. Yo soy de la opinión que en ese supuesto sí que es posible que se materialice una imputación. Lo que no es posible es que si se vislumbra algunas circunstancias como las que aparecen establecidas en esa norma, no se aplique una medida cautelar. Y esto me parece que es interesante porque el legislador en alguna u otra forma se encuentra en sintonía con lo que pienso sobre el asunto. La discusión relacionada con la imputación es diferente a aquella que tiene lugar al momento en que se materializa la aplicación de una medida cautelar. Por eso, la norma sostiene que en el evento que concurra una causa de justificación, verbigracia, un estado de necesidad o una legítima defensa, no se aplicarán medidas cautelares. Pero lo que la ley no establece en esta norma ni en ninguna otra es que ante la concurrencia de una situación como esta no se imputará. También hay que tener en mente que, como he dicho, las eximentes, ya sea justificantes o sea exculpantes, o en sede de punibilidad, las excusas absolutorias, o en sede de tipicidad, el error de tipo invencible, debe ser demostrado por quien lo comunica o por quien lo alega. Y generalmente en las primeras etapas del proceso, en concreto en la imputación, no hay alguna actividad pues relevante en materia de elementos de convicción, ni siquiera hay prueba. Hay que pues tener presente que los elementos de convicción son aquellos que utiliza el juez de garantía para adelantar decisiones sumarias. El juez de garantía generalmente trabaja con probabilidades racionales y no con pruebas. La prueba, en todo caso, como pues sabrán todos ustedes, se materializa en juicio. Por eso me parece un tanto complicado, no imposible,
que en sede de imputación se pueda generar algún debate con éxito para el litigante en torno a la situación planteada, a menos que la situación o el caso lo amerite, que se encuentre superlativamente clara la circunstancia. Entonces sí se podría hacer en sede de imputación. Pienso que las puertas no deben cerrarse, pero por los asuntos que he tenido ocasión de manifestar, entiendo que la sede natural de este problema debería ser el juicio oral. Apreciado doctor, una última pregunta, específicamente con el artículo 308, donde se ha dado pues mucho debate y en múltiples ocasiones me han preguntado, pero creo que el momento es propicio realmente porque usted es para mí una de las personas que más manejan estos temas precisamente de tipicidad, de culpabilidad, precisamente de lo que es la teoría del delito. Y quiero aprovechar esta oportunidad también y sé que muchos la estarán haciendo precisamente, si ese artículo 308 que tiene distintos verbos rectores, en definitiva, y que lógicamente en algunos momentos se ha hablado de que se pueda aplicar, entendiendo siempre que el derecho penal maneja conceptos importantes como el de mínima intervención, que son esenciales y fundamentales, sobre todo en los conceptos modernos del derecho penal democrático. Pero a pesar de ello, ahí siempre hay un debate. Si yo, por ejemplo, en el caso de los asintomáticos que no sabían realmente que tenían la posibilidad de propagar ese tipo de enfermedad, si se pueden aplicar o cuál sería, en este caso, el desarrollo, por ejemplo, de estas causas de justificación, haciendo un análisis rápido con relación a este tema del 308, apreciado doctor. Bueno, entiendo que la pregunta está relacionada con el tipo penal previsto en el 308 frente a las causas de justificación. Exacto. Bueno, yo pensaría que en todo caso este pues, problema no encontraría algún asunto que pudiese resolverse vía causa de justificación. No exactamente, pues, o en todo caso, al tiempo en que se adelanta alguna imputación, como he tenido ocasión de manifestar, eh, no hay generalmente alguna actividad importante por parte de los diferentes intervinientes con relación a la claridad de los hechos. Entonces es un tanto pues, complicado ya de por sí acudir a la configuración de una eximente, cualquiera que sea, justificante o exculpante. Eso pues hay que tenerlo bien presente, sobre todo porque en este caso quien debe dar lugar a la acreditación de alguna circunstancia o alguna eximente es el litigante, no el fiscal, entiendo yo. Si las causas que justifican son la legítima defensa, me parece que esto pues, no tendría ocasión dentro del tipo previsto en el artículo 308 del Código Penal. Tampoco pues, el estado de necesidad pues, pudiese ser en alguna u otra medida, alguna circunstancia que se utilice. Piénsese, por ejemplo, eh, en un caso muy límite, absolutamente límite, hay alguna figura denominada hurto famélico y que en ocasiones, o que ha sido en ocasiones por la doctrina considerada como un estado de necesidad, dado que la persona se encuentra justificada porque hay alguna situación de necesidad que tiene y que pues lo lleva a adelantar alguna conducta. Pero hay que tener en mente que el estado de necesidad se encuentra informado por categorías y una de esas, o con requisitos, perdón, y uno de esos requisitos es que pues no haya otro camino de la persona para poder emprender el acto que lleva a cabo. Si es que eso se logra verificar, si es que absolutamente la persona no tenía ningún otro camino más allá que salir de su casa cuando estaba pues, prohibido salir, entonces quizás podría ensayarse la concurrencia de un estado de necesidad. Pero es un asunto un tanto complicado, sobre todo en las primeras audiencias. Es lo que le podría decir, maestro. Sí, sí, muy bien. Lógicamente sería en el tema de juicio oral en donde podríamos hacer unos análisis un poco más profundos, pero la verdad es que, bueno, ya estamos casi en el tiempo, apreciado doctor. Ese tema del hurto famélico es realmente interesante y sobre todo se ha manejado en Europa. En España se maneja la figura y también en ciertas partes de Europa, y uno de los ejemplos prácticos sobre ello es la persona que entra a una tienda y lógicamente por un tema de que no tiene cómo comer, qué comer, agarra un pan o agarra una mortadela, por así decirlo, y posteriormente lo agarran. Entonces,
por ahí, pues en algunos tribunales europeos se ha hecho el análisis de esta figura, contrariado en algunos lo condenan, en otros se le aplica, lógicamente precisamente porque se ha demostrado y se ha podido acreditar que esa persona lo hacía precisamente porque no tenía cómo alimentarse. Entonces, es interesante, ¿no? Es interesante ese concepto. En algún momento pues lo he visto de manera muy rápida. Sin embargo, bueno, creo que hemos cubierto realmente lo que nos hemos propuesto en el día de hoy. Ha sido, como siempre, una conversación y una exposición magistral por parte suya. Nosotros pues tratando pues siempre al final de realizar algunas preguntas que usualmente son de los amigos acá en las redes. Así que no nos queda más nada que despedirnos, agradecerle de forma infinita, como siempre, su apoyo y respaldo para el Grupo Guía, que hoy, un 9 de enero, está haciendo patria, lógicamente, haciendo lo que nos gusta, enseñando, transmitiendo conocimiento y siempre dándole el valor que merece el tema de la academia en Panamá. Muchísimas gracias, doctor, y para que se despida. Muchas gracias nuevamente al Grupo Guía por este espacio que se me concede para hablar de un tema de actualidad, lamentable, pero de actualidad. Y también agradecido por el esfuerzo que realizan con miras a otorgarle a la academia el sitial que corresponde dentro de nuestro medio. Agradecido y bendiciones a todos. Fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Saludos, Panamá. Se les quiere.